Ok. Bueno, hasta aquí el tema de las señales sinusoidales y del concepto de fasor. Ok, yo quiero hacer ahora un paréntesis, a pesar de que no está dentro del contenido de esta unidad, ¿no? Pero sí creo que es importante conocer estos temas, ¿no? Sobre que son un poco más prácticos, ¿no? Sobre el tema de las tomas de corriente, ¿no? ¿Qué consideraciones hay, ¿no? En una toma de corriente, ¿cómo podemos diferenciar o cómo debería estar conectado la línea viva, la línea neutra, la tierra? ¿Cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Y otro tema también que quiero tratar con ustedes es el tema de inductancia, ¿no? Vamos a hacer el análisis del inductor cuando se aplica una fuente. Vamos a ver qué pasa con el voltaje y la corriente a través de esos terminales de un inductor. Ok, ustedes se han escuchado el enchufe. ¿Qué es para ustedes el enchufe? Bueno, muchos pueden considerar el enchufe como este elemento, el elemento de aquí. Bueno, formalmente el enchufe es el conjunto de elementos, ¿no? El conjunto de la clavija y el tomacorriente, que se conectan el uno al otro para establecer una conexión que permite el paso de corriente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de enchufe, estamos hablando del conjunto de la clavija con el tomacorriente. Ahora bien, en la toma de corriente tenemos, bueno, hay diferentes tipos de toma de corriente, ¿no? Bueno, estos son los dos tipos, ¿no? El de dos terminales y hay uno de 3 terminales, ¿no? Que ofrecen una protección adicional, una protección de una toma a tierra. Entonces, en un toma corriente, el conector más pequeño va a corresponder a la línea viva, ¿ya? Mientras que el conector más grande va a corresponder a la línea neutra. Si ustedes pueden ver ahorita una toma de corriente, van a ver que debe haber una diferencia en el tamaño de estas líneas, ¿no? Y esto debería ser importante que los que hagan las instalaciones tomen en cuenta esto, ¿no? Luego tenemos el otro punto, que es un punto de toma a tierra, ¿no? Ahora, no, bueno, aquí no es tan evidente, pero si ustedes se fijan en una clavija con 3 terminales, van a darse cuenta que este conector, el de toma tierra, incluso es un poco más largo que los otros dos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es así? La verdad que ni idea. Ni idea, ¿ya? ¿Ya? Es por protección. ¿Por qué? Porque cuando ustedes conectan esta clavija, ¿cuál va a ser el primero que van a conectarse? El primero que va a entrar en contacto con el tomacorriente. El primero sería este de aquí, ¿no? Si este es más largo, este sería físicamente el primero que entra en contacto. Entonces, es una manera de protección. Igual, si ustedes se pueden fijar en los dispositivos USB, por ejemplo, en algún pendrive, ¿no?
Si ustedes se fijan bien en los puntos de contacto, van a ver que no todos están al mismo nivel. Hay unos que son más largos que otros. Esos de ahí, pues seguramente son los puntos de conexión a tierra, ¿ya? Es por eso. Entonces, cuando ustedes físicamente hacen el contacto, lo primero que va a entrar en contacto serían las terminales a tierra. ¿Ya? Es como por protección. Bien, vamos a ver cuáles son las diferencias entre este terminal neutro y esta toma tierra. O sea, ¿qué significan? Si yo puedo tocar este punto y no me va a pasar nada, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Escuchó el audio? Perdón. Sí, profe. Ya, gracias. Hi guys, welcome to TechBreeds. Today in this video, we are going to discuss some very basic concepts in electronics. We see different types of electronic circuits everywhere around us. Some basic elements of these circuits include power source, circuit elements like resistors, capacitors, diodes, and even a ground. Yes, ground is a very important part of our circuit. Before we enter our main topic, let us go to the definition of ground. Ground is a point where the electric potential is 0 volt. So that is the theoretical part. But in almost every circuit, we see ground being connected to the negative terminal of the power source. This visualization of circuits can make you think that both ground and negative potentials are the same. And we will talk about that in this video. So that is all about the introduction part. Now we are gonna see what exactly is happening around us. Let us take this circuit for better understanding. Let's begin with the very basic concept of electric potential. The very first thing you should be clear about electric potential is that there is nothing like absolute electric potential. It is not possible for us to measure the absolute electric potential of a point. What we are actually doing is measuring the potential difference of that point with respect to some other point. And this some other point is what we call the ground. Then why are we connecting this ground always to the negative terminal of the battery? The answer is very simple, to make our calculations easier. Yes, that is the truth. Concept of ground is used only for the sake of calculations. So what actually happens here is that the negative terminal of the power source is being assumed as our ground. Now what is this 0 volt thing that we saw in the definition of ground? Actually, this 0 volt is a potential difference between negative terminal and our reference point ground, which as you can see is negative terminal itself. This is how ground terminal is said to have 0 volts. Now the question is, will the circuit work if I connect my ground to the positive terminal of the power source? To answer this question, let us look at a practical scenario. Here, you are looking at the simulation of a circuit with ground being connected to the negative terminal of its battery. As you can see, both the LEDs are on here. Now, let us try another circuit where the ground is connected to the positive terminal of the battery. As you can see, in this circuit, ground is connected to the positive terminal of the battery. Now let's see the simulation of this circuit. As you can see, the circuit works in the same way as the previous case. There is no change in the working of circuit when we change the ground from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. Yes, so we found out that ground does not affect the working of a circuit. Well, it is an obvious thing because I had told you earlier that it is just a reference similar to the coordinate systems used in physics. Suppose that I am dropping a ball from the top of a tower, and I am repeating this process but after changing the position of my coordinate system every time. So will the ball get affected? Obviously, no. The same is true with electrons. Electrons do not know about our reference point or ground. They keep on flowing from the negative terminal to the positive terminal, no matter where our reference point is. But there is one thing that gets affected if we change the position of our ground. It is nothing but our entire calculations. All those voltage calculations of different points on the circuit that we have done earlier will change since we changed our reference point. Theoretically, you can keep your ground anywhere in your circuit. This will not affect the physical working of your circuit. But it is always a good practice to use the negative terminal as ground since it makes our calculations much easier. Till now, we have discussed about the DC circuits in electronics.
Now let us discuss about high voltage AC circuits similar to the ones used in our homes. While dealing with high voltage AC circuits, there is another concept popularly known as earth. When I use the word earth, it means the real physical earth where we live. To understand more about this, let's take the case of a 3-pin plug. There are 3 wired connections to it: live, neutral, and earth. Later, I will give the reason why earth is also referred to as ground. Now, you might be thinking, how is the concept of earth different from the concept of ground which we had already discussed in the beginning? In case of AC connection used for domestic purposes, the neutral connection is always maintained at a potential equal to that of the physical earth. By doing so, we make the potential difference between neutral wire and earth to be 0 volt. Consider you have an AC supply of 220 volt at your home. Let us see how the 3 wires of a wall socket are connected. As you can see, the neutral wire is connected to earth, but this connection is made inside your main power supply, so that the potential difference, as I have mentioned earlier, will remain at 0 volts. The green colored earth wire is also directly connected to a metallic plate buried underneath the soil, but this connection is made at each plug points since some low current equipments do not require earthing. Now, the remaining wire, which is referred to as live wire, is maintained at an oscillating voltage swinging between plus 220 volt and minus 220 volt with respect to earth. To make these concepts much more clear, let us take the scenario where humans get an electric shock from these domestic supplies. As usual, consider the 2 wires coming to a home, live and neutral. Always remember that earth connection is not something provided by suppliers. It is an additional protective connection taken for each individual homes by placing a metallic plate inside the earth. Now consider a person getting hold of the neutral wire. Let's see what happens now. Consider the contact points to be A and B. Calculating the potential difference between A and B gives us a final value of 0 volt because, as I have told you earlier, the neutral connection of a home is directly connected to earth inside the main supply. Since the potential difference is 0, current will not flow through the body, which gives the person no electric shock. Wait, if this is true, then why in some cases people do really get an electric shock by touching the neutral wire? If you do not want an electric shock while touching the neutral wire, then you should make sure that there is no load connected between the live and neutral, and also make sure that the neutral connection is not open. Because if there happens to be some load, say for example a bulb, the circuit between live and neutral gets completed and current will flow from live through the load to the neutral and then through your body to the earth. This happens only if the connection between neutral and earth is very poor, which is a common thing in many homes. So always be careful when you touch the neutral wire. Due to poor connection, you may get an electric shock through the load. Now consider the opposite case where you touch the live wire. Since the voltage at live wire is always swinging between plus 220 volt and minus 220 volt, which may vary depending on the country you live, the potential difference is not always 0. So current flows through your body and you get a nasty electric shock. Voltage at live is of sinusoidal nature and it is measured with respect to neutral or earth. That is why earth is also referred to as ground, similar to the usage in low voltage DC circuits. Now let us talk about earth connection inside a high voltage electrical equipment. Here, a wired connection is taken from the metal body of the object and is connected to the earth pin of plug. So when you plug this inside a socket, the metal body gets connected directly to earth, so that by any means, if excess current, which is an unwanted thing, is generated on its body, it will flow through this connection, thus saving us from an electric shock on touching the body. Now we are at the conclusion part. The term ground is used for a reference point for calculations. So theoretically, you can place ground anywhere on your circuit. But the concept of neutral and earthing in high voltage AC circuits is not for calculations, and since earth is used as a reference point here, we may refer to earth as ground itself. If you like this video, don't forget to Bueno, ahí vimos las diferencias entre las diferentes terminales en un circuito AC, ¿no? En todo caso, la línea neutra, que supuestamente no debería haber corriente, pero sí, siempre y cuando no haya ninguna carga en funcionamiento. ¿No? Ojo con eso.
¿Alguien ha tenido alguna descarga eléctrica en casa? ¿No? Bueno. A ver, aquí hay otro video sobre los cableados, ¿no? Sobre cómo los diferentes tipos de cables y qué consideraciones habría que hacer cuando uno cablea un aparato eléctrico. Do these look familiar to you? A broken wire means two things. It won't work properly anymore, and it's dangerous and shouldn't be used. In this video, we're going to look at wires, the wiring of a plug, and why insulation is important. Wires inside walls carry electricity to electrical sockets and lights in a house. Whenever you plug in an appliance, you're connecting it to an electrical circuit. An appliance is anything that transfers energy from one form to another. Different countries have different plugs for connecting devices to the mains. To learn more about the different plugs and voltages around the world, watch this video. Each of the pins in the plug is connected to a different type of wire. We're going to look at a 3-pin plug with 3 wires, but 2 pins are pretty much the same. If we look inside a plug, we can see the different wires. The brown live wire, the blue neutral wire, and the green and yellow earth wire. The brown live wire and the blue neutral wire carry the current around the circuit. The live wire is the route into the plug for the electric current. The current is alternating current, which travels back and forth approximately 50 times a second. The neutral wire completes the circuit. It is the route the electric current takes when it exits an appliance. Neutral wires have a voltage close to 0. The green and yellow earth wire is a safety wire. Many electrical appliances have metal casings. If a loose wire touches the metal casing, anyone who touches the appliance will get an electric shock, which is where the earth wire comes in. The earth wire connects to the earth pin, which takes the current away from the appliance into the wiring of your house and down to the earth through the house's earthing system. So the current runs through the earth wire rather than running through you if you touch the appliance. Much safer. The earth pin on a plug is longer than the live and neutral pins. Therefore, whenever you plug in a plug, the earth pin always connects with the socket first, providing you with that earthing safety. The fuse is a very thin wire between the live terminal and the live pin. It has a very low melting point, so if too large a current flows through the fuse, then the wire heats up and melts, thus breaking the circuit. Which is why you might hear the phrase, "the fuse has blown." If there is a gap in the circuit, electricity cannot flow and so the device will not work, but the user is safe. The main role of a fuse is to prevent fires starting due to too large currents. Another safety feature is the outer insulation of wires attached to plugs. Plastic is an electrical insulator, meaning electricity cannot travel through it. If the electrical wires are surrounded by a plastic casing, then they are safe to touch. If there is a break in the plastic or it is damaged, you could come into contact with the wire inside and have an electric shock. So do yourself a favor. If your phone charger looks like this, get yourself a new one. Different countries have slightly different color combinations for these wires, but they're pretty much the same. There's a really easy way to remember where each wire goes. Take the second letters of the colors. Blue, L left, brown, R right, striped, T top. So there we have our current carrying live and neutral wires and our protective earth wire and fire stopping fuses. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below. Bueno, ahí se habló de algunas consideraciones para conectar diferentes cargas, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar ahora
sobre el inductor, ¿no? Es uno de los componentes eléctricos, ¿no?, que vamos a utilizar en el análisis de circuitos AC, ¿no? Este componente eléctrico, ¿cuál es la característica principal? Se opone a cualquier cambio en la corriente eléctrica. ¿Ya? Está compuesto por una bobina de alambre enrollado alrededor de un núcleo de soporte, cuyo material puede ser magnético o no magnético. El comportamiento de los inductores se basa en fenómenos asociados a los campos magnéticos. La fuente de campo magnético es una carga en movimiento o corriente. Si la corriente varía con el tiempo, entonces el campo magnético varía con el tiempo. Luego, un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en cualquier conductor conectado por ese campo. El parámetro de circuito de inductancia relaciona el voltaje inducido con la corriente. Eso es lo que vemos aquí en la primera ecuación, ¿no? Que es siempre que haya un cambio en la corriente a través de este inductor, pues va a existir un voltaje, ¿no? También tenemos esta otra ecuación que relaciona a la corriente en función del voltaje. Okay. La inductancia está simbolizada por la letra L, ¿no? Y esta es medida en henrios. Como se indicó, es gráficamente relacionado como un alambre enrollado, ¿no? También tenemos que fijarnos en la referencia, ¿no? Aquí la referencia de dirección de la corriente es asignada en la dirección de la caída de voltaje a través de las terminales, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, la convención es similar al de la resistencia, ¿no? Es la típica convención de signos pasivos. Si la corriente de referencia está en la dirección de la subida del voltaje, esta ecuación va a ser escrita con el signo menos. Notemos aquí en la ecuación 6.1 que el voltaje entre las terminales de un inductor va a ser proporcional a la tasa de cambio de la corriente en el tiempo. Entonces, si aquí podemos ver que si la corriente es constante, ¿qué va a pasar con el voltaje? Si la corriente es constante, esta variación de la corriente en el tiempo sería igual a 0, entonces el voltaje, ¿qué sería? Sería 0, ¿no? Por lo que este inductor se comportaría como solo un cable más. exacto, no, se comportaría como un cortocircuito aquí, ¿no? Porque no habría diferencia de potencial.
Otro punto que podemos darnos cuenta es de que la corriente no puede cambiar de manera instantánea en un inductor. Es decir, que la corriente no puede cambiar de un valor finito a un tiempo en un tiempo cero, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer ese cambio, pues se va a requerir un voltaje infinito, ¿no? Ya vamos a ver en un ejemplo cómo se dan esas condiciones para un circuito ideal, ¿no? Ok. Ok, veamos este caso, ¿no? Veamos este primer caso. Tenemos un inductor conectado con una fuente de corriente. Si decimos que tenemos una corriente, esta fuente de corriente es de 2 miliamperios, ¿cuál es el voltaje a través del inductor? Cero porque la corriente no varía. Exacto, habíamos dicho, esto es una fuente de corriente que decimos que está a un valor de 2 miliamperios. No hemos dicho que en algún instante de tiempo, o sea, no tenemos acá tampoco algún switch en el que indicamos que en un tiempo igual a 0 este switch se abre o se cierra, ¿no? Ok, entonces, si una corriente constante fluye en un circuito, decimos que la derivada de la integral, o sea, el cambio de la corriente con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces no hay voltaje. El voltaje 0 significa que un inductor con corriente constante se asemeja a un cortocircuito, ¿no? Incluso si tenemos una corriente realmente grande como 100 amperios, si esta es constante, el voltaje a través del inductor también se mantiene en 0 voltios. ¿Qué pasa ahora con este caso de aquí? Tenemos un inductor y una fuente de voltaje. Tenemos conectado un inductor a una fuente de voltaje constante ideal, ¿no? Y vamos, ¿qué sucede en la ecuación del inductor? Recuerden que una fuente de voltaje mantiene el voltaje mientras que la corriente podría variar, ¿no? ¿Qué sucedería en este caso? Si el voltaje permanece constante, y digamos, pongámosle un valor de 3 voltios, y tengo una inductancia en este inductor de 10 milihenrios. ¿Cuál sería el cambio de corriente en el tiempo? A ver, alguien que me ayude. No, yo tengo los valores de voltaje y inductancia, ¿no? Despejando la SDI y ADT.
lo que voy a tener es esto, ¿no? Voy a tener que ese cambio de corriente en el tiempo va a ser de 300 amperios por segundo. Si nosotros lo vemos en una gráfica, pues tendremos lo siguiente, ¿no? Que la corriente a través del inductor va a tener una pendiente ascendente, ¿no? Esto es lo que nos sale de la ecuación, ¿no? ¿Ustedes creen que esto sería la gráfica de un circuito práctico, un circuito real? No, porque tal como está aquí, la corriente sería infinita en el tiempo, ¿no? Pero para un corto periodo de tiempo, así funcionan los inductores reales. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Es que un voltaje constante a través de un inductor da como resultado una corriente con una pendiente constante. ¿Qué pasa si ahora tenemos un inductor y un interruptor? Vamos a probar la forma integral de la ecuación del inductor, que sería esta de aquí, la ecuación de la corriente en función del voltaje. El circuito, como vemos aquí, tiene una fuente de voltaje que va a estar en serie con un inductor de 10 milihenrios y con un interruptor de tipo botón. Como se muestra aquí, el etiquetado con PB. El terminal superior del inductor está en un voltaje constante de 3 voltios, ¿no? Por encima de este punto de referencia. El nombre del voltaje a través del inductor hemos denominado BL. Mientras que el voltaje a través del interruptor va a ser el voltaje B, PB, pulse bottom. Y este también es el voltaje en el terminal inferior del inductor, ¿no? Este voltaje PB. Veamos las condiciones iniciales. Antes de presionar el interruptor, asumimos que la corriente inicial a través de ese inductor va a ser igual a 0. ¿Okay? No va a haber una corriente aquí antes de presionar el interruptor. ¿Qué sucede cuando presiono el interruptor? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué sucede con el voltaje en el pulsador? El voltaje en PB, ¿qué sucede? ¿Sería igual a? Este voltaje PB sería igual a 0, ¿no? Porque ya entra en contacto este PB. No, ya no habría aquí diferencia de potencial. Ahora, ¿qué sucede? El voltaje de 3 voltios, ahora va a estar conectada a las terminales del inductor.
y la corriente va a comenzar a fluir. La corriente comienza en 0 y crece gradualmente. Mientras el inductor integra su voltaje de acuerdo a esta ecuación, a la 6,5, ¿no? Nosotros podemos hallar el valor de la corriente aplicando esta fórmula y colocándole los valores, ¿no? 1 sobre la inductancia del integral de 0 a t, del voltaje. El voltaje hemos dicho que es un valor constante de 3 de x más la corriente inicial. La corriente en un tiempo t sub 0, que hemos dicho que es igual a 0. ¿No? ¿Qué tendría como, al final, a qué sería igual esta corriente I en función del tiempo? ¿300 por T? 300 por T, ¿no? Exacto. Y lo que sería, entonces lo que tendríamos aquí, que tenemos la misma curva, la misma gráfica anterior, ¿no? Tenemos una corriente en el inductor que aumenta a una razón de 300 amperios por segundo. Toda esta energía se va almacenando en el campo magnético del inductor, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que la corriente va a aumentar o disminuir gradualmente a medida que un inductor integra su voltaje a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí se aplicó un voltaje y la corriente empieza a aumentar, ¿no? En este ejemplo. Ok, ¿qué pasa ahora si suelto nuevamente el interruptor? A ver, tenía presionado el botón, ¿no? Se aplicó un voltaje, este voltaje de 3 voltios a estas terminales. Y se empezó a generar una corriente, ¿no? Aquí se iba almacenando una corriente a razón de 300 amperios por segundo, ¿no? Aquí hay una corriente. ¿Qué pasa si de repente suelto el interruptor? ¿Qué pasaría con la corriente? Deja de circular. Dejaría de circular, ¿no? Se haría 0. ¿Ya? Si nosotros usamos esa razón de cambio, que va de un valor, no sé, de... A ver. Sí, va de un valor. Digamos, a ver, veamos en la gráfica. No sé, digamos que después de 2 segundos, ¿no? 2 segundos de mantener aplastado el botón, lo suelto. ¿Qué corriente tendría? Tendría una corriente de 600 amperios, ¿no? ¿Qué pasa si yo suelto nuevamente
el interruptor. Tengo 600 amperios, ¿no?, que están en el inductor, que están corriendo, que están fluyendo por el inductor, y de repente, al momento de soltar el interruptor, sería 0. ¿Cuál sería esa diferencia de corrientes en el tiempo? Hemos dicho que esto lo suelto en un tiempo, en un instante de tiempo, ¿no? ¿Qué tendríamos de este lado de aquí? Como DI a DT. La variación de corriente sería ¿de cuánto? La corriente final, que sería 0, menos la corriente inicial, que sería 600 amperios en este ejemplo, ¿no? Pero dividido para un instante de tiempo. Y este instante de tiempo yo había dicho que es igual a 0. ¿Qué sucede con esta derivada de la corriente? ¿Qué pasaría con esa derivada? Esta derivada sería infinita, ¿no? Porque aquí arriba tendría para este ejemplo de 0 menos 600, el cambio de 0 a 600 amperios, pero dividido para un instante de tiempo, que sería 0. Cualquier cosa dividido para 0 sería infinito. De acuerdo a esta ecuación, se predice que el voltaje va a ser infinito, ¿no? ¿Puede suceder eso en realidad? No, no se puede. La corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente porque implica que existirá un voltaje infinito, lo cual no va a suceder. Esa renuencia a cambiar se debe a la energía almacenada en el campo magnético del inductor. Nosotros podemos hacer la analogía con la masa, ¿no?, en un sistema mecánico, la masa o la inercia. En el caso de la inductancia, la energía en el campo magnético de un inductor no permite que la corriente cambie instantáneamente. Al igual que la masa de un automóvil, por ejemplo, tiende a resistir los cambios de velocidad. Un automóvil no se puede detener ni arrancar de manera instantánea. Un inductor es básicamente la versión eléctrica de la primera ley de movimiento de Newton, la ley de inercia, ¿no? Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Entonces, de acuerdo a esta analogía y usando estas ecuaciones, vemos que la corriente en un inductor no cambia o no cambiará de manera instantánea. Aquí entonces tenemos un rompecabezas, ¿no? Abrimos el interruptor mientras la corriente fluya por este inductor. El interruptor abierto significa que no hay lugar para que fluya la corriente. Pero ¿qué pasa con la corriente del inductor que insiste en fluir, ¿no? ¿Qué sucede en un circuito ideal? Bueno, entonces tenemos toda la corriente y el voltaje que queremos, pero esta situación rompe modelos ideales porque creamos una lucha imposible, ¿no? La corriente tiene que ser 0 y finita al mismo tiempo. Y aquí se ha llegado al límite de los modelos ideales. ¿Qué sucede en realidad?
Digamos que el interruptor se abre en un tiempo de 2 segundos. Esperamos que la corriente cambie de 600 a 0 amperios, ¿no? En un tiempo igual a 0. Digamos que más bien este cambio de 600 a 0 va a realizarse en un cambio de tiempo muy pequeño, por ejemplo, de 1 microsegundo, ¿no? Para ir del botón en una condición de cerrado a un abierto. ¿Qué es lo que se vería aquí? Se vería usando esta ecuación de aquí, la 6.1, tendríamos que el voltaje sería igual a la inductancia, habíamos dicho que es de 10 milihenrios, por la diferencia de corrientes de 0 a 600 dividido para 1 microsegundo. ¿Cuál sería el voltaje en L? El voltaje en L sería igual a menos 6.000 voltios, ¿no? Es un voltaje enorme. Ojo que la terminal más, esta del inductor, es de 3 voltios por encima de la referencia, ¿no? La terminal menos se puede escribir como BL, significa que el terminal negativo del inductor está a 6.000 voltios por encima del terminal positivo, lo que hace que el voltaje entre estos dos puntos, en el voltaje en PV, sería igual a 6.003 voltios, ¿no? Ahora, ¿realmente sucede esto? ¿Qué pasa cuando el voltaje se vuelve tan alto, ¿no? Lo que va a suceder realmente es que se genera una chispa, ¿no? Que atraviesa el espacio de aire entre los contactos del botón. La energía del campo magnético se libera en un breve estallido de luz brillante, ¿no? Genera una chispa. De hecho, si se quiere generar una chispa, esta es una de las mejores maneras de hacerlo. En una versión de la vida real de nuestro circuito, la chispa comienza alrededor de los 3.000 voltios. Si se tiene un interruptor físicamente resistente, puede resistir la chispa, pero si el interruptor es frágil, por ejemplo, si uso si uso un transistor como interruptor, es muy probable que este alto voltaje lo destruya. Entonces aquí viene la paradoja. ¿Cómo puede haber una corriente de inductor finita al mismo tiempo que un circuito abierto? En la vida real esta paradoja se resuelve cuando el inductor gana y el circuito abierto pierde. El circuito abierto se ve obligado a no estar abierto durante la duración de la chispa, ¿no? Entonces esta chispa es lo que le permite liberar esa energía al circuito. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a ver otro caso. Veamos este caso de aquí. Dice, tengo una fuente de corriente independiente, ¿no? Que en un tiempo menor que 0 va a generar una corriente de 0, está generando una corriente de 0 y
tiene un pulso, una señal de pulso, tiene esta forma, y a la menos 5t amperios para un tiempo mayor que 0. Entonces aquí tenemos dos condiciones, ¿no? Para la corriente. La pregunta es, ¿cómo se vería la señal de la corriente y la señal del voltaje en el tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos la gráfica de la señal de la corriente en el tiempo. Mientras que la señal del voltaje, esta sería la forma de la señal de voltaje en el tiempo, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Lo que decíamos, ¿no? Si tenemos si se aplica un voltaje en esas terminales, vemos que la corriente no es instantánea, ¿no? Sino que empieza a crecer gradualmente. Ojo con eso. ¿Cómo pude haber hallado la ecuación del voltaje? Si aquí me dieron la corriente, entonces el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta es la potencia y la energía que se almacena en el inductor, ¿no? Recordemos que las relaciones de potencia y energía en un inductor pueden ser derivadas directamente de las relaciones entre voltaje y corriente. Si hemos dicho que la corriente de referencia está en la dirección de la caída de voltaje a través de los terminales del inductor, la potencia es igual a V por I, ¿no? Voltaje por la corriente. Recordemos que la potencia está en vatios, ¿no? El voltaje está en voltios y la corriente está en amperios. Ahora, si expresamos el voltaje de inductor como una función de la corriente de inductor, y esta de aquí, si utilizamos esta ecuación y la reemplazamos en la fórmula de potencia, tendríamos que la potencia es igual a L por I y por dI de t. Esa sería la potencia en un inductor. Esta potencia del inductor está expresado en términos de corriente, ¿no? También podríamos hacerlo en términos de voltaje, ¿no? Para ello tendríamos que usar la forma de corriente expresada en voltaje y reemplazar aquí en la fórmula de potencia. Ok, ahora ¿qué pasa con el tema de la energía? ¿No? Nosotros sabemos que el concepto de potencia es la razón de cambio de la energía. Es cómo se va perdiendo energía en función del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos la
la fórmula, potencia es igual al cambio de la energía en el tiempo, ¿no? Y esto va a ser igual a la potencia del inductor. Entonces, al igualar estos dos lados, pues tenemos que la derivada del tiempo se va. Queda derivada de energía, LI por DI. Si nosotros integramos ambos lados de esta ecuación, entendiendo que tanto la referencia para la energía en cero corresponde al cero de corriente en el inductor, entonces tendremos esta igualdad. Integraríamos y lo que tenemos es esta ecuación de aquí, que es la energía en un inductor. Esta energía está expresada en términos de la inductancia y la corriente al cuadrado. Bueno, aquí se utilizan diferentes símbolos de integración para evitar confusiones con los límites puestos en las integrales. Recordemos que la energía está en joules, ¿no? La inductancia está en henrios y la corriente en amperios. Ahora bien, utilicemos el mismo ejercicio que se indicó anteriormente, ¿no? Y yo lo que quiero ver es cómo se comportan la corriente, el voltaje, la potencia y la energía, ¿no? En el tiempo, en este circuito. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Primero lo que había dicho, ¿no? El tema de cuando tengo, a medida que tengo un potencial entre las terminales de un inductor, la corriente que empieza a fluir no es gradual. Lo vemos aquí en esta parte. La corriente que empieza a fluir es gradual. Luego tengo este punto de aquí. A ver la potencia. En tema de energía, ¿qué vemos aquí? ¿En qué momento se guarda la mayor cantidad de energía? Aquí en 0.2 segundos, ¿no? Se almacena el máximo valor de energía, que estaría un valor menor a los 30 milijoules. ¿Qué pasa en esta curva de aquí? ¿En qué parte de la curva? En la parte de la energía, desde 0 hasta 0.2. Mm, ¿Qué me se indicaría podría esta? que la corriente creció hasta el tope porque existía voltaje. Cuando el voltaje llegó hasta a cero, la corriente llegó a su punto máximo y como eh, la energía depende de la corriente, entonces la energía también llegó al máximo. Sí, bueno, en este caso sí, no, también la corriente llegó al máximo valor. En este caso de aquí, aquí significa que que este inductor está almacenando energía, está almacenando energía en este punto. ¿Ya? Y luego de este punto está perdiendo energía. ¿Ok? A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero que vean aquí la relación entre el voltaje y la corriente, ¿no?
porque esto vamos a ver esta relación de voltaje y la corriente en temas de fasores, ¿no? Entonces, en este inductor, cuando yo tengo un valor de voltaje, ¿no? Aquí tengo un valor de voltaje, ¿qué pasa en la corriente? Y en la corriente, pues, va a empezar a crecer, ¿no? Va a empezar a crecer desde cero. ¿Ya? Si lo vemos como desplazamiento, ¿ustedes cuál señal creen que estaría al frente de la otra? Si comparamos entre voltaje y corriente. ¿Cuál de estas dos señales creen que estaría adelante de la otra? Esta ya tiene un valor, esta todavía no tiene, está en cero. ¿Cuál estaría adelantada? La de voltaje. La de voltaje, ¿no? La de voltaje. Esto de aquí ahorita lo hemos analizado con una fuente continua, digamos, ¿no? Pero esto, al trabajarlo con una fuente alterna, lo que vamos a ver aquí en voltaje y en corriente van a ser señales sinusoidales, ¿no? Y estas señales van a estar desplazadas, ¿no? Van a tener una diferencia de fase. Entonces, eso es donde yo quiero llegar. Que nos demos cuenta que en un inductor la señal de voltaje va a adelantar a la señal de corriente. ¿Sí? Ese es el mensaje de esta sesión. Y es importante que lo tengan presente, ¿no? De la misma manera se puede hacer el análisis en el capacitor, ¿no? Y ahí qué sucede con ese desfase, cuál adelanta cuál. Es importante conocer eso porque luego en el circuito AC, que va a estar compuesto por resistores, por inductores y por capacitores, pues yo ya al momento de trasladarlo a eso, a un diagrama de fase, yo tengo que tener claro cuál adelanta cuál señal adelanta cuál, ¿no? En el caso de los inductores o de los capacitores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si está claro esto de aquí, lo de cuál adelanta cuál. En un inductor. Bueno, después cuando veamos las representaciones de las señales sinusoidales en AC del inductor, ya veremos este desfase, ¿no? De cuánto es y cómo se lo puede graficar, ¿no? Y para qué sirve al final. Listo, compañeros. Esa es hasta aquí la sesión de hoy. ¿Tienen alguna inquietud? No. Recuerden que la lección el día sábado, tenemos la lección el día sábado de 9 a 10 de la mañana. Okay. Nos conectamos a este mismo link, nos conectamos, ¿verdad? Sí, si desean. Si desean para hacer alguna pregunta, algo, podemos conectarnos aquí. Sí. Profe, o sea, no hay necesidad de conectarnos a Zoom para hacer la lección. No, no, no. Yo tengo la lección va a ser, o sea, va a subirse en el aula virtual, o sea, es automático eso. Si yo tengo problemas con mi conexión, me conecto a un Zoom. Si yo tengo problemas con el aula virtual, me conecto aquí al Zoom, por si tengo problemas, ¿verdad? Sí, si quieres hacer alguna consulta, yo estaré conectado. Ajá.
Listo, profesor. Sí, ok. Listo, compañeros. Hasta aquí la clase. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. maestro. Igualmente.